¿Qué sabes de la estación 21? Preguntó Len Gibson, el viejo guarda forestal que me llevaba a mi nuevo destino. Me encogí de hombros. No mucho. Pasé la mayor parte del tiempo en el servicio forestal en el oeste, y hace poco me trasladaron a la costa este. Este es mi primer destino aquí, gruñó, forcejeando con el volante de la vieja camioneta de tracción a las 4 ruedas, mientras avanzaba por el camino sin usar, con la espesa maleza y los gruesos árboles pasando peligrosamente cerca a ambos lados. El camino era estrecho, apenas lo bastante ancho para dar cabida a la camioneta desgastada por el tiempo, y él conducía un poco más rápido de lo que yo me sentía cómodo. Me sorprendió que asignaran guardabosques. Parece bastante remoto, dije. Llevábamos ya un par de horas conduciendo por este sendero, y el solitario tramo de carretera asfaltada que habíamos dejado antes era poco más que un recuerdo lejano a estas alturas. Solía haber un sendero de largo recorrido bastante popular que pasaba cerca de aquí, y el departamento quería asegurarse de que tuviéramos presencia aquí por si alguien se metía en problemas, dijo, sin apartar los ojos del camino que tenía delante. Era un sendero bastante técnico. Era bastante habitual que la gente de ciudad subestimara la dificultad o el riesgo. Fruncí el ceño brevemente. Antes ya no se utilizaba. Gibson sacudió la cabeza y escupió por la ventanilla abierta. Sí, demasiada gente se lesionaba en ella. Cuando un par de ellos desaparecieron por completo, el departamento decidió que era demasiado peligroso mantenerlo como sendero autorizado. Dejaron que se echara a perder. Ya es difícil de ver a menos que sepas lo que estás buscando. Encontrarás un viejo puente de cuerda cerca de la cabaña. Eso es lo único que te hará saber que existió. Entonces, ¿por qué mantener un anuncio aquí? Le pregunté. Me dirigió una rápida mirada y dijo, ya conoces el dicho, si hay un puesto, hay un guarda forestal. Seguro que en algún momento lo desmantelan, pero por ahora, en ese momento, doblamos un recodo del sendero y vimos la estación. Tenía el aspecto de una cabaña de madera rústica y estaba plantada en medio de una zona deprimida del bosque circundante. Las suaves crestas que rodeaban la zona creaban un cuenco natural. Los árboles eran densos y, en cierto modo, premonitorios, y las ramas descuidadas, cargadas de zarcillos grises de musgo español, se extendían por encima de la cabaña y se agolpaban en los bordes del modesto claro. Toda la zona era de un verde exuberante, muy sombreada por las copas de los árboles, y el aire estaba impregnado de los aromas de la espesura. Aprovechó el claro para dar la vuelta al camión y lo detuvo frente a la puerta de madera, con el logotipo del servicio forestal. Lo aparcó, se giró en el asiento y me miró expectante. ¿No te quedas un rato?, pregunté, abriendo la puerta y cogiendo de la cama mi desbordante bolsa de viaje. No, dijo negando con la cabeza. Mi trabajo consiste en llevar y traer a los guardas de sus destinos. Antes, cada guardabosques tenía su propio vehículo, pero el presupuesto ya no lo permite. Salí del camión, cerré la puerta y me eché el petate al hombro. ¿Dónde está el tipo al que voy a relevar?, pregunté mirando a mi alrededor. Es Ed Marsh. Lo traje aquí hace un mes, igual que a ti hace una semana. El tipo que se encarga de los suministros vino aquí y se encontró la comisaría vacía, dijo, con algo en voz baja tras sus ojos grises. ¿Y qué? ¿Desapareció sin más?, pregunté incrédulo. El viejo guardabosques se rascó un momento la barba blanca que le crecía desde hacía 3 días en la mejilla, como si tratara de encontrar la forma de formular su respuesta. Mira, Miller, pareces un buen tipo. En esta zona no hay muchas cosas que puedan amenazar a un hombre, aparte de una cabeza de cobre o un oso negro, pero ninguno de los dos es demasiado común aquí. La verdad es que algunos hombres no están hechos para la soledad y el aislamiento de esta zona. El jefe Marsh parecía bastante sólido, pero no sería el primer guarda forestal que abandonara su puesto en la estación 21. Eché otro vistazo a la zona antes de volverme hacia Gibson, palmeando la abultada lona que llevaba colgada del hombro. Bueno,
Tengo muchos libros para ocupar mi tiempo. Me he traído la cámara, así que espero poder añadir algunas fotos realmente buenas a mi carpeta. Se detuvo un momento antes de agachar la cabeza en un amable gesto de asentimiento y soltar una carcajada. Eso está bien, chico. Mantente ocupado, y el mes pasará volando antes de que te des cuenta. Elliot Barnes vendrá dentro de una semana para reabastecerte, pero en la cabaña deberías tener aún provisiones de sobra. Le di las gracias con la cabeza y me aparté de la camioneta, mientras él ponía la marcha y se alejaba por donde habíamos venido. Observé el 4x4 marrón y granate hasta que se perdió de vista, y el sonido de su motor se perdió entre los árboles. Me encontré solo delante de la cabaña, contento de estar en tierra firme después del viaje tan poco tranquilo de la mañana. Los sonidos de la naturaleza, que habían enmudecido momentáneamente cuando llegamos, volvieron poco a poco con fuerza. El parloteo de las ardillas y ardillas listadas, de alguna manera en armonía con el canto de los pájaros en las copas de los árboles. El aire era fresco y tranquilo cuando salí al porche de madera que abarcaba la parte delantera de la cabaña. Giré el pomo y empujé la puerta hacia adentro. El interior de la estación era espartano y ordenado, dividido en una pequeña oficina para los visitantes y una sala de estar un poco más grande para el guarda forestal. Rodeé el mostrador bajo de madera y atravesé la puerta abierta que conducía a mi nuevo alojamiento para el mes siguiente. Estaba relativamente limpio y organizado. El guardabosques que había estado destinado aquí antes que yo parecía bastante asentado en su puesto. Me pregunté brevemente por qué un guarda forestal, acostumbrado a pasar su tiempo solo en los bosques, decidiría un día coger y abandonar el sendero de vuelta a la carretera principal. No era un camino difícil, pero era largo. Por supuesto, Ed Marsh probablemente había llamado a un amigo para que fuera a recogerle, pero seguía sin tener sentido. En cualquier caso, era un misterio para otro día. El sol estaba empezando a ponerse, y yo todavía tenía que instalarme y prepararme para pasar la noche. Para cuando hube desempaquetado mis cosas y encendido un fuego en la chimenea empedrada, ya había caído la noche. El silencio de los bosques que me rodeaban era un consuelo familiar, diferente de mis anteriores estancias en el noroeste del Pacífico, pero en cierto modo igual. El aire empezó a enfriarse con la llegada de la noche y me dirigí a la cabaña, cerrando la puerta principal para evitar que algún bicho curioso se colara en el interior durante la noche. Dejé las ventanas abiertas un rato para que corriera el aire y me acomodé cómodamente en un sillón acolchado frente a las crepitantes llamas con un poco de Johnny Walker que había empaquetado cuidadosamente. Disfrutando del momento perdido en mis pensamientos, mis ojos vagaron sin rumbo por la habitación, observando mi nuevo entorno. Me detuve cuando se posaron en unos trozos de papel arrugados que habían sido desechados y estaban escondidos en una esquina de la habitación, cerca de la cama. Con un gruñido de interés, me levanté de la silla y bebí otro trago de whisky. Volví a sentarme frente a la chimenea, coloqué el vaso en la mesita baja de la derecha y alisé los papeles sobre las rodillas. Parecían arrancados de un cuaderno encuadernado, tal vez un cuaderno de composición o un diario, y la letra era una cursiva descuidada, escrita con tinta negra. Alcé las cejas con interés cuando leí la primera página que había dejado hoy el guarda Gibson. Pensé que me iba a mear encima durante la última media hora de viaje. Creo que golpeó cada roca y raíz en ese camino. El viejo bastardo trató de asustarme con la historia de la Estación 21, pero no soy un novato. Sé cómo son las cosas para los nuevos puestos. Tengo que admitir que la Estación 21 es un poco misteriosa, pero solo añade encanto al lugar. Ya tendré tiempo de familiarizarme con ella. Paso a la página siguiente. Anoche había algún tipo de animal fuera de la cabaña. Me alegro de haber pensado en cerrar la puerta. Lo último que quiero es despertarme con un oso negro hurgando en mis provisiones. Amén a eso, pensé. Otra página.
Juro por Dios que si ese viejo cabrón intenta asustarme, le parto la cara. No tengo ningún interés en jugar a ninguna gilipollez, y menos aún en salir en mitad de la noche bajo la lluvia. No me pareció que Gibson fuera el tipo de persona que iba a molestar al chico nuevo. Pero, ¿qué sabía yo? Pasé a la página siguiente y seguí leyendo. Vale, no estoy seguro de qué demonios había fuera anoche, pero no creo que fuera Gibson. No hay huellas de neumáticos en ningún lugar cercano, y no puedo encontrar huellas de botas en el barro esta mañana. Fuera lo que fuera, era demasiado grande para ser un mapache. Tal vez un oso negro, supongo. Hay que asegurarse de mantener las cosas bajo llave. Empiezo a desear que dieran rifles aquí. La última página fue la más extraña de todas. Creo que lo vi hoy por el barranco, pero creo que me vio también. No creo que le guste que te fijes en él, porque se fijó en mí bastante rápido después de que lo viera. Tengo que tener más cuidado. Releí las páginas unas cuantas veces más. Me serví un poco más de whisky y me recosté en la silla mientras reflexionaba sobre lo que había leído. Debí de quedarme dormido en algún momento, porque me desperté con el sonido de la lluvia y los truenos. El fuego se había reducido a brasas y un escalofrío había sustituido al agradable calor que proporcionaba. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana, mirando la lluvia en la oscuridad. Incluso con la espesa capa de nubes, aún podía distinguir las tenues formas de los árboles más allá del claro frente a la cabaña. Se levantó una ráfaga de viento y me sopló la lluvia que faltaba a la cara a través de la mosquitera. Como no quería tener que pasarme la mañana siguiente intentando secarlo todo, empecé a recorrer todas las ventanas y a cerrarlas, lamentando la pérdida de aire fresco que permitían en el interior de la cabaña. Me acerqué a la última ventana, la más cercana a la entrada principal de la estación de guardabosques, y me quedé paralizada. Fruncí el ceño y entrecerré los ojos en la lluviosa oscuridad. Estaba segura de haber visto una silueta moviéndose entre los árboles, pero la perdí cuando la tormenta se intensificó brevemente y oscureció mi visión. Con la mirada fija en la oscuridad durante un largo minuto, retrocedí de mala gana y cerré la última ventana, sacudiéndome la sensación de incomodidad lo mejor que pude, antes de acercarme a la cama y dejarme caer en ella, sin molestarme en desvestirme. No tardé en dormirme, y mis sueños estaban llenos de formas extrañas e invisibles que se escondían en las sombras al borde de mi conciencia. A la mañana siguiente, cuando salí de la cama, todos los vestigios de la inquietud de la noche anterior se habían desvanecido, y mi estado de ánimo se había exaltado al afrontar mi primera mañana en mi nuevo puesto. Después de un rápido desayuno y de ponerme un uniforme nuevo, abrí todas las ventanas antes de salir del camarote y adentrarme en el aire húmedo de primera hora de la mañana. Saqué la cámara de la funda y me puse la correa por encima de la cabeza. Lo primero que quería hacer era echar un vistazo por la zona, hacerme una idea de lo que me rodeaba. Gibson me había dicho que había un viejo puente de cuerda que llevaba al sendero desmantelado cercano, y, tras echar un vistazo rápido al mapa de la zona que había en la oficina de los guardabosques, deduje que estaba a unos 100 metros al norte de la estación. Pensé que sería un buen lugar para empezar y que probablemente me daría la oportunidad de hacer algunas fotos dinámicas. Un estrecho sendero se adentraba en la arboleda a mi derecha, cuando salí del porche de madera y me adentré en la hierba hasta los tobillos del claro. Cerca del sendero había una pequeña señal con una flecha blanca y una breve descripción: el barranco de Graham. Con un resorte en el paso, seguí el estrecho sendero entre los árboles, abrazando la sensación de naturaleza que me rodeaba. El goteo constante del agua de lluvia de la noche anterior unía su voz a la fauna autóctona y parecía empujarme. Al poco tiempo, salí del sendero y me encontré al borde de un precipicio escarpado. El suelo cubierto de hierba daba paso abruptamente a una pared rocosa vertical
que caía casi 30 metros hasta el suelo del barranco que había debajo. La base del barranco estaba llena del caudal furioso de un río estrecho, aunque sospeché que probablemente era la tormenta de la noche anterior la que lo había hecho así. Probablemente era poco más que un arroyo serpenteante cuando el tiempo era seco. Sobre el barranco había un viejo y desgastado puente colgante de cuerda, con tablones de madera dentados que invitaban a los viajeros a cruzarlo. No parecían muy fiables, así que decidí mantener los pies en tierra firme por hoy. Quizá otro día sería un poco más valiente y probaría suerte con el puente. En lugar de eso, levanté la cámara, le quité la tapa al objetivo, me la acerqué a los ojos y tomé varias fotos de la escena, incluida una desde el punto de vista del puente, como si el espectador estuviera a punto de cruzarlo. Me gustó. Me pareció que añadía un poco de dramatismo al resto. Al cabo de un rato, volví a colocar la tapa del objetivo y continué explorando los alrededores de la estación de guardabosques, hasta que regresé a la cabaña con la luz menguante de la tarde. En general, había sido un día tranquilo y agradable, y lo terminé con algunas tareas ligeras alrededor de la estación antes de dar por terminado el día. Esa noche, copié las imágenes de mi salida anterior en mi tableta y las hojeé perezosamente mientras recogía la cena. Llegué al grupo que había tomado en el puente de cuerda y sonreí. Salieron mejor de lo que esperaba. Como esperaba, la toma desde el punto de vista del otro lado del puente era la mejor. Me hubiera gustado añadir un poco más de campo de visión para darle más dramatismo, pero podía arreglarlo con la edición. No pensé que fuera necesario, aunque estaba seguro de que acabaría con cientos de tomas similares para cuando dejara de publicarlas. Algo en una de las tomas del puente me llamó la atención, y dejé mi plato a un lado mientras acercaba la imagen. En el follaje del otro lado del barranco, medio oculto tras un árbol, había lo que parecía un hombre alto e imposiblemente delgado. Parecía inclinarse alrededor del árbol y me miraba directamente, pensando que debía de ser un truco de la luz que jugaba con la maleza. Revisé las demás fotos y solté un grito ahogado, sobresaltado por lo que veía en cada una de las imágenes tomadas en el barranco. La figura aparecía en las primeras. Parecía moverse lentamente entre los árboles, ajena a mi presencia. Pero de repente, en el siguiente fotograma, allí estaba, de pie detrás del árbol y mirándome directamente a la cámara. El hombre era alto, debía de medir más de 1,80 y era muy delgado. Parecía ir vestido de pies a cabeza con una especie de capa o manto negro, y solo se veían su pálida calva y sus manos. Lo más inquietante, sin embargo, eran sus ojos, inusualmente grandes y oscuros, como mármoles negros del tamaño de un puño, encajados en su pálido rostro. No podía distinguir muchos más detalles. No había sido el centro de mi toma, y no había forma de realzar más esa zona de la imagen. Mis intentos de aumentar el zoom solo consiguieron pixelar la imagen y oscurecer al hombre. Al principio me asusté un poco, pero luego lo pensé mejor y me reprendí por asustarme tan fácilmente. El encuentro había sido insólito, pero Gibson me había dicho que el sendero que había más allá del barranco era muy frecuentado. Que el servicio forestal hubiera decidido dejar de mantenerlo no significaba que los excursionistas aventureros no siguieran recorriéndolo. Eso también explicaría por qué el departamento quería mantener la presencia de guardabosques por aquí. Si el sendero seguía utilizándose, aunque no fuera oficialmente, querrían tener un guarda cerca en caso de problemas. Todo encajaba perfectamente y mis nervios volvieron a calmarse. Aún así, un vasito de Johnnie Walker siempre era bienvenido, así que encendí un fuego y me instalé para pasar la noche. Durante la ligera limpieza que había hecho esa tarde, había encontrado otro par de páginas arrugadas detrás de la papelera y las había dejado a un lado en la mesita auxiliar para revisarlas más tarde. Ahora, sentada de nuevo ante las crepitantes llamas,
Examiné las 2 páginas adicionales y sentí el escalofrío del terror subir desde la base de mi columna vertebral mientras leía el guión cada vez más caótico. Anoche, algo volvió a estar fuera de la cabaña. Ya no estaba escondido entre los árboles. Siento como si me hubiera visto, como si se hubiera fijado en mí. Ahora sé lo loco que suena, pero es la única manera que puedo explicarlo. Elliot Barnes vendrá en 2 días a reabastecerme, y me iré con él cuando llegue. Pueden encontrar a alguien más para sentarse aquí en esta estación de guardaparques desierta. No hay necesidad de que ninguno de nosotros esté aquí, y no creo que pertenezcamos aquí. No creo que le guste que la gente esté aquí. No creo que le guste llamar la atención. Me enderecé de la postura encorvada que había adoptado inconscientemente mientras examinaba las páginas, estiré el nudo que se me había formado en los músculos del cuello mientras me levantaba y echaba un vistazo a las ventanas, cada vez más oscuras que rodeaban las paredes de la cabaña. Durante el día proporcionaban una luz agradable y mucha ventilación al interior, pero ahora, por la noche, me hacían sentir vulnerable. Cualquier cosa podría estar fuera mirándome a través de cualquiera de estas ventanas, y yo no lo sabría. Podría estar rodeado de vigilantes por todas partes y no tener ni idea. «Contrólate, por el amor de Dios», dije en voz alta, recuperando la cordura. Esto era una estupidez. Ya había estado en zonas más remotas y peligrosas que esta. Este era un destino que daban a los novatos. Sencillo y seguro. Aquí era difícil meterse en demasiados problemas. Dicho esto, no dudé en asegurarme de que la puerta principal estaba cerrada y asegurada, y pensé que esta noche podría dormir sin las ventanas abiertas. Las cosas serían muy diferentes por la mañana. Empezaba a estar de acuerdo con mi predecesor. Un rifle me habría tranquilizado mucho en ese momento. Aquella noche volvió a llover con menos furia, pero con más intensidad. Di vueltas en la cama sin encontrar una postura cómoda. De hecho, no era tanto el colchón como mi imaginación. No podía conseguir que mi mente se calmara en la oscuridad. Insistía en construir imágenes siniestras para mantenerme despierto. Cuando abrí los ojos, siguió transformando las formas de los muebles que me rodeaban en formas alienígenas y amenazadoras. Me puse de lado con frustración, cerré los ojos a la fuerza y me concentré en el siseo de la lluvia sobre el tejado metálico. Normalmente, proporcionaría el entorno perfecto, el ambiente que me adormecería en un sueño profundo y reparador, pero ahora solo servía para enmascarar los sonidos de cualquier cosa que pudiera estar merodeando fuera de la cabaña. «Basta», me dije a mí misma con rabia, abriendo los ojos, y me quedé helada cuando mis ojos se posaron en el grotesco y pálido rostro de la ventana más cercana, que me miraba con una curiosidad indiferente e inhumana. Los ojos negros eran enormes e inmóviles, incluso mientras observaba los riachuelos de agua de lluvia que corrían por su rostro y por encima de ellos. Pude ver pequeños temblores en la piel blanca de su rostro, que casi parecía temblar minuciosamente, como si no tuviera pleno control de su cuerpo. Involuntariamente me senté bruscamente en mi cama, conmocionado, y sin cambiar su expresión inexpresiva, el rostro pareció agitarse de algún modo, repetido. Creo que no le gusta llamar la atención. Aquellas palabras de las páginas de Ed Marsh flotaron en mi mente y pensé que podría tener razón. En un instante se había desvanecido de la ventana, dejando solo negrura a su paso. ¿Se había ido? ¿Se había ido a otra ventana? ¿Me estaba esperando? No era un animal, eso estaba claro. Si era un hombre, necesitaba entender lo que quería. Si no era un hombre, necesitaba entender lo que era. No podía quedarme aquí otro mes con esa cosa persiguiéndome cada día y cada noche, preguntándome siempre si vendría a por mí y cuándo. ¿Y si no me hubiera despertado cuando lo hice? ¿Se habría vuelto más audaz y habría entrado? Voy a salir. No tengo más armas que esta lata de spray para osos, pero tengo que saberlo. No puedo quedarme aquí y esperarlo.
No puedo esperar a que me agote por el cansancio y la falta de sueño. Si voy a enfrentarlo, tiene que ser ahora. Quería escribir todo esto antes de salir, por si acaso. No sé qué va a pasar o qué hay ahí fuera, pero necesito saberlo. Espero tener más información para actualizar este diario dentro de un tiempo. Deséame suerte. Las páginas anteriores fueron descubiertas en un diario dejado por el guardabosques que me enviaron a relevar. No puedo encontrar más rastro de él que su cámara y otros efectos personales, y el guardabosques que me trajo dijo que simplemente desapareció un día. Por lo que me ha dicho, no es algo inusual en la comisaría. Algunas personas simplemente no pueden manejar el aislamiento. Leyendo su diario, parece que estaba más que un poco trastornado y experimentando alucinaciones. Llevo mucho tiempo pensando que el servicio forestal necesita instituir evaluaciones psicológicas antes de enviar a la gente a la naturaleza en completa soledad. Una cosa en la que puedo estar de acuerdo con mi predecesor, sin embargo, es que necesito mantener la puerta cerrada por la noche. Anoche, bajo la lluvia, parecía que algo muy grande se movía afuera. Voy a poner algunas cámaras de rastreo mañana, creo, pero si lo oigo fuera de nuevo esta noche, voy a tener que comprobarlo.